Nancy Pasos quedó otra vez en el centro de la escena, y esta vez no fue por un pase picante en televisión ni por una discusión al aire. Todo explotó después de la sorpresiva designación de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete del gobierno. Su exmarido, el padre de sus hijos y un hombre con el que mantiene un vínculo atravesado por años de historia, volvió a convertirse en protagonista de la política nacional. Y claro, todos querían saber una sola cosa: cómo iba a reaccionar Nancy frente a semejante noticia. La expectativa era enorme porque la periodista nunca escondió sus fuertes diferencias con el presidente y tampoco suele esquivar los temas incómodos. Pero lo que terminó pasando dejó a más de uno con la boca abierta y abrió un nuevo capítulo. La pregunta apareció apenas tuvo un micrófono cerca. Después de que Santilli asumiera uno de los cargos más importantes del gobierno, la curiosidad era total. Muchos imaginaban una respuesta explosiva o alguna crítica cargada de ironía. Después de todo, Nancy viene siendo una de las voces más duras contra la administración libertaria, y en los últimos meses sus cruces públicos con el presidente fueron subiendo cada vez más de temperatura. Diego Santilli, el flamante del jefe de gabinete. ¿Te parece? Me pareció, en su momento lo dije, una excelente medida del presidente a comparación de lo que podía haber sido Kirchner, por ejemplo. Es mucho mejor. Veremos cuánto le dan de soltura para que pueda, digamos, ejercer bien esa función, que yo creo que él no va a tener capacidad para lo que necesita este gobierno, que es... Pero por incapaz, ¿no? Humanizarlo, no va a tener capacidad porque no le van a dar los elementos. Por ejemplo, lo más terrible de este gobierno es la crueldad, digamos, con la que define su presupuesto. Le regala plata a los más ricos y aniquila los presupuestos para la ciencia, la tecnología, la educación, todo lo que estamos viendo para los discapacitados, chicos. Entonces digo, eso yo no creo que lo pueda cambiar Santilli. Nancy, en ese punto, son cosas que pasan con todos los gobiernos. No, todos los gobiernos no hacen esto. Este es un gobierno despiadado, es un gobierno claramente hijo de puta, es un gobierno que lo que hace es crueldad absoluta. Si vos empezás a discutir cuando ellos, digamos, le sacan la plata al Garrahan y después se la terminan dando en cómodas cuotas, terminaron dándosela porque fue votado, ¿me entendés lo que te digo? Pero digo, ese ida y vuelta de caprichosos, de no voy a hacer lo que ustedes quieran, ¿entendés? Solo porque lo dice la oposición o porque lo dice el sentido común o porque lo dicen los sectores afectados, no lo hace todos los gobiernos. Vos en su momento habías dicho algo como que la carrera de Diego en la política, vos fuiste muy importante para él en ese sentido. Chicos, y él fue muy importante para mí también. No, porque ahora salió... Lo que pasa es que en realidad a mí lo que me encantaría es que la cantidad de veces que ustedes vienen a preguntarme a mí por él, se la pregunten a él por mí. Porque, digo, realmente es absolutamente machista e injusto que sigan todos preguntándome a mí, con un morbo exagerado. Si estuviese acá frente se lo preguntaría. Bueno, andá y pregúntaselo. Lo hemos buscado. Bueno, te doy la dirección a la hora que sale mañana y lo vas a buscar y le preguntas. Cuando él te conteste, yo vuelvo a también el otro día. Ah, me parece divino. No quiso ni responder una pregunta. Bueno, me parece bien. Ella dijo que ella siempre va al frente, que le deja el oído así, como que es responsable de su momento actual. Me acordé justo de lo que vos le había dicho en su momento, que recién te hice recordar. Diego en realidad es un tipo que, digamos, por lo menos si sigue siendo en ese sentido igual, comparte con su familia lo que está haciendo, lo que no está haciendo, qué sé yo, y me parece bárbaro que, digamos, ella, que seguramente tiene mucho más lugar para andar por la calle que lo que tienen en general los funcionarios, apele justamente a estar cerca de él para decirle las cosas que quizás un funcionario no puede ver. En mi experiencia, el tiempo que yo estuve con él y que él ejerció como político, claramente yo era la que rompía las pelotas. Totalmente. Así que Analía, romperle las pelotas. Sin embargo, la reacción fue muy distinta de la que muchos esperaban. Lejos de entrar en una polémica personal, respondió con una llamativa tranquilidad y dejó en claro que la designación de Santilli le parecía positiva desde el punto de vista profesional. Consideró que tenía experiencia para ocupar ese lugar y evitó mezclar cuestiones políticas con la historia familiar que los une. Una postura que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Tan claro que esa respuesta no pasó inadvertida, porque una cosa es reconocer la capacidad de un exmarido para desempeñar un cargo y otra muy distinta es suavizar la postura frente al gobierno. Y eso, según dejó en evidencia apenas unos minutos después, nunca estuvo en sus planes. Es que Nancy hizo una división muy clara. Por un lado, habló de Santilli como dirigente político y valoró su recorrido en la gestión. Pero por otro, volvió a disparar con munición pesada contra el presidente y contra el rumbo de la administración nacional. Para ella, una
cosa no tenía absolutamente nada que ver con la otra. Ahí fue cuando la temperatura volvió a subir. La periodista retomó sus críticas al presidente con un tono durísimo y cuestionó el funcionamiento del gobierno sin ningún tipo de filtro. Su enojo quedó expuesto una vez más y dejó en claro que la llegada de su ex a un puesto clave no modifica en lo más mínimo la mirada que tiene sobre la gestión libertaria Anne, y si alguien pensaba que la presencia de Santilli podía generar una especie de tregua, parece que calculó muy mal. Nancy mantuvo exactamente la misma línea que viene sosteniendo desde hace meses y dejó en evidencia que separar lo personal de lo político no representa ningún problema para ella. Mientras tanto, las redes hicieron lo suyo. Apenas empezaron a circular sus declaraciones, aparecieron comentarios de todos los colores. Algunos destacaron la madurez con la que logró diferenciar la relación familiar de la discusión política. Otros, en cambio, señalaron una supuesta contradicción entre reconocer el trabajo de Santilli y cuestionar con tanta dureza al gobierno que ahora integra. Lo cierto es que la historia entre Pazos y Santilli siempre genera interés, más allá de que hace años tomaron caminos distintos. Comparten una familia y mantienen un vínculo que inevitablemente vuelve a quedar bajo la lupa cada vez que alguno de los dos protagoniza una noticia importante, y esta vez la magnitud del cargo hizo que todas las miradas volvieran a posarse sobre ellos en el mundo del espectáculo. También hubo quienes siguieron el tema con atención. No todos los días una figura tan conocida de la televisión tiene como exmarido al flamante jefe de gabinete de la nación. Esa mezcla entre política, televisión y vida privada suele convertirse en un cóctel irresistible para el público y alimenta conversaciones durante varios días. Lo más llamativo es que Nancy consiguió algo que parecía imposible. Logró hablar de Santilli sin convertir la entrevista en una historia personal. Eligió enfocarse en su capacidad como funcionario y enseguida volvió al terreno donde se siente más cómoda, el de la crítica política. Una jugada que algunos interpretaron como inteligencia y otros como una forma de evitar un conflicto innecesario. Ahora bien, el escenario recién empieza. Santilli acaba de desembarcar en uno de los lugares de mayor poder dentro del gobierno, y Nancy sigue siendo una de las periodistas más filosas cuando se trata de analizar cada paso del presidente. Con ese panorama, cuesta creer que este haya sido el último cruce indirecto entre ambos universos, porque cuando la política se mezcla con historias personales tan conocidas, siempre aparece un condimento extra que mantiene viva la novela. Y la gran pregunta ahora es cuánto tardará en surgir un nuevo episodio que vuelva a poner frente a frente las opiniones de Nancy Pazos y el gobierno donde su exmarido ocupa un lugar central. Contanos qué opinas de esta inesperada reacción y suscríbete, porque esta historia definitivamente todavía tiene varios capítulos por delante.